Y bueno, estamos contentos, estamos felices. La familia Morales está de vacaciones aquí en Uruguay. Han elegido Uruguay Natural para pasar sus vacaciones. Y cuando mi amigo Alejandro Morales, al cual conocí año 2012, Pastor Alejandro, 2013. 2012, tuve la oportunidad y la dicha de hacer una cruzada por Chile, una gira por varias ciudades donde el Concilio Jesús Te Llama, al cual los pastores Morales pertenecen, me convidaron a vuestro servidor y a mi mejor amigo el profeta Gonzalo y tuvimos la oportunidad de ministrar en su iglesia, que está en la ciudad de Calama, en las alturas, en el desierto más árido del mundo, en Atacama. Nosotros entramos muy felices y contentos a la iglesia vibrante, una iglesia creciente, influyente ahí en la ciudad de Calama, pero nos olvidamos que con tanto calor y en la altura nos faltó el oxígeno. ¿Te acordás que casi nos desmayamos? Una vergüenza cuando empezamos a ministrar. El pastor Alejandro es un hombre de Dios reconocido y valorado en la ciudad junto a la pastora Krasna. También tiene una congregación en la cárcel de Calama. Tuvimos la oportunidad de estar ministrando en la cárcel. También fue una experiencia increíble. Y en estos años hemos visto el favor de Dios sobre su ministerio. El pastor Alejandro contará quizás algo, pero un poquito usted ya vio en las redes. Hace 4 años comenzó esta aventura de ser youtuber y se ha convertido en un influencer a través de uno de los dones que Dios le ha dado a través de la carpintería. Su canal Carpintero del Desierto está llegando casi a las 300.000 suscripciones. Y usted, si no tiene mucha idea de lo que estamos hablando, es un alcance masivo, es una capacidad de llegar a personas por medio de algo no tradicional en lo que puede ser influenciar con el evangelio, pero sí con el testimonio. Y nosotros creemos que como hijos de Dios discipulamos la nación, discipulamos la ciudad, discipulamos la generación a través de nuestro trabajo, a través de nuestra profesión también. Hay reyes y hay sacerdotes, y por eso hoy yo me siento honrado junto a mi esposa de poder tenerlo en casa, que haya tenido la diferencia de tomarse un tiempito en sus vacaciones y venir a edificar nuestra iglesia. Tenemos realmente un gran hombre de Dios con nosotros y quiero que la iglesia se ponga de pie y podemos recibir con un aplauso a los pastores Krasna Morales. Bienvenidos a Casa de Vida. Vengan los dos, por favor. Pastora Krasna, salude. Queremos escucharlos. Y sabemos que hoy Dios nos va a hablar. Y vamos a ser inspirados por la palabra del Señor. Gracias. ¿Me querías subir? Amigo, bienvenido a tu casa. Gracias. Gracias. Buenas tardes, queridos hermanos. Solo yo quiero saludarles para no quitarles el tiempo. Venimos de la ciudad del sol y cobre, ya de Calama, y quería saludarlos a todos, decirles que me encantó su ciudad, su país, es maravilloso por cosas de Dios. Dios eligió este destino, ¿cierto? Y de verdad que es una bendición, todo lindo, todo maravilloso, la comida, la gente muy amorosa. Tuve la bendición de venir con mis padres que están con nuestros hijos y de verdad que decirle que son muy bendecidos y qué lindo encontrar familia. Una casa linda, donde hay hermanos y que podemos alabar también a nuestro mismo Señor. Así que saludarles, darle un besito a todos de Chile, que Dios les bendiga. Un aplauso para mi esposa. ¿Cómo están, hermanos? Mi esposa se llama Krasna Svenka Kovacevic Osben. Y yo me llamo Alejandro José Morales Corbalán. O sea, ya vio quién tiene el brillo y quién no lo tiene. Bueno, como decía mi amigo Andrés, es una bendición estar con ustedes. Sé que estoy en un lugar de mucha bendición, de mucha honra. Como él también decía, bueno, hace 3 años, no 4, por esas locuras de Dios, comencé un canal en YouTube que ha crecido de una manera extraordinaria. Creo que soy la cosecha de cosas que a veces uno sin darse cuenta siembra. El canal se posicionó tan grande que es el canal de carpintería más grande de Chile, el tercero de habla hispana.
Prácticamente estoy trabajando con las mayores empresas mundiales de herramientas y Dios me ha bendecido, pero de muchas, muchas maneras. Así que honro a Dios también por eso. Amén. No quiero ser el típico predicador que comienza mostrando fotos de sus hijos, porque eso es como muy latero. No, es mentira. Si traje una foto de mis hijos, así que quiero que... No sé si la tienen ahí. Ahí están mis pequeños en el desierto. Ya, no los trajimos porque, bueno, mi suegro no se sentía muy bien y también son muy revoltosos, así que preferimos dejarlos con ellos. Estamos orando para que mi suegro sobreviva en este momento, ¿ya? Así que les pido orar por eso. Bien, pero vamos a ir a algo que nos ha convocado en esta tarde y que es la palabra de Dios. Yo tengo una palabra en mi corazón que recibí hace unos meses atrás y la compartí en la iglesia con mucha fuerza porque fue en primer lugar un llamado de atención para mi propia vida y creo que en cada lugar donde he estado compartiendo en este último tiempo también Dios me ha puesto esa tarea, esa comisión. De hecho, el testimonio que nos daba nuestra hermana de alguna manera me confirmaba absolutamente que lo que tengo que compartirle en esta noche está ahí en el sentir de Dios. Me perdonan si digo alguna palabra inapropiada. A veces en Chile palabras no son una grosería en otro país. Me perdonan, ¿ya? No hablo grosería, soy un pastor, un siervo de Dios, así que si se me sale algo extraño, me perdona, por favor. Y cualquier reclamo se lo hace al pastor Andrés. Quiero titular el mensaje de hoy: una generación que sangra, una generación que muere. Esto es una advertencia de parte de Dios. Creo que nosotros daríamos todo por nuestros hijos. Yo daría a todos. ¿Cuántos son padres aquí que levanten sus manos, por favor? Uy, una gran generación son padres. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer si usted supiera que uno de sus hijos estuviera agonizando, estuviera a punto de morir? Yo creo que los padres haríamos cualquier cosa. Iríamos a cualquier lugar, saltaríamos cualquier meta por evitar, ¿cierto?, la muerte de nuestros hijos. No estamos preparados para enfrentar la muerte de nuestros hijos. Los psicólogos dicen que de alguna manera, aunque es sufrimiento, estamos preparados para enfrentar la muerte de nuestros padres porque es el ciclo natural de la vida, pero no estamos preparados para enfrentar una pérdida tan terrible como la pérdida de un hijo. Los pastores nos toca estar muchas veces en situaciones así. Yo siempre he dicho que los pastores tenemos la bendición y la responsabilidad de estar en los mejores y en los peores momentos de las personas. A veces yo he estado en los mejores momentos, cuando alguien se compra una casa, pastor, vaya a bendecir la casa, un vehículo, cuando alguien se casa, cuando alguien recibe un título universitario, son los mejores momentos. Podemos acompañar a la gente en los mejores momentos, pero también a veces nos toca estar en los peores momentos. Después de una pelea tremenda en un hogar, después de un accidente terrible. Yo he estado en situaciones donde hubo un homicidio, una vez en una casa, donde una abuela mató a un niño, una cosa terrible. En la cárcel también me ha tocado ver situaciones muy terribles. Y hace poco estuve en un funeral de un bebé, de un pequeño, y el cajoncito era así, pequeño. Y la verdad que era muy desgarrador ver cómo estaba ese pequeño cajón ahí. Así que creo que este texto nos tiene que identificar. Yo quiero invitarle ahí al libro de Marcos, en el capítulo 5. Y en este texto yo creo que nosotros nos encontramos con dos generaciones que son separadas por edades. Yo sé que esto usted lo sabe porque también, ¿cierto?, son una iglesia que está siendo bendecida, ¿cierto?, por la influencia de los pastores aguayos, tremendos pastores de Dios, tremendo lo que hacen ahí. Y ustedes saben, ¿cierto?, que Dios es un Dios generacional. Dios actúa en medio de las generaciones. Entonces, muy interesante encontrar aquí dos generaciones. Ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 5, entonces en el verso 22 nos dice lo siguiente. Dice: en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Jairo era como el administrador de la sinagoga, y la sinagoga vendría a ser la congregación cristiana de nuestros tiempos, ya que en el templo solamente oficiaban los sacerdotes, pero la sinagoga era un lugar que cumplía tres propósitos: alabar a Dios, instrucción de la palabra de Dios, y tercero, ayudar en la crianza de los niños. Y qué interesante que nuestras iglesias también hoy día están teniendo claro esos tres objetivos: un lugar donde se alabe y adore a Dios, un lugar donde se instruya con la palabra de Dios, y un lugar donde nos ayuden a formar una siguiente generación, es decir, a nuestros hijos. Este hombre llega al ver a Jesús y se echa a los pies, porque él tiene un problema. Dice: mi hijita está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva, suplicó con insistencia. Aquí hay una primera generación. Es la generación de un padre que podemos decir está en la iglesia.
Está en la iglesia, tiene un cargo en la iglesia, es el administrador de la sinagoga, es decir, de la iglesia, está involucrado en las cosas de Dios. Podemos asumir que de alguna manera tiene una buena moralidad, que está comprometido, que tiene cierto testimonio, que es una persona entendida en un montón de cosas, pero algo terrible le está sucediendo y es que su hija única de 12 años está agonizando y va a morir. Dígame usted si puede haber algo más terrible en el fondo que pueda experimentar un padre como esto. Cuando se desarrolla esta historia, cierto que el Señor Jesús va al llamado de este hombre, en el verso 25 se dice que hay una mujer que irrumpe en medio de la escena, es como que se roba un milagro. El verso nos dice así, dice, allí estaba una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Aquí yo creo que no solo hay una coincidencia, no soy el pastor que ande buscando numerología en la Escritura. Obviamente que hay, los números también nos dicen ciertas cosas en la Escritura. Por ejemplo, el 7 es un número de plenitud en la Escritura, el número 12 es un número de gobierno en la Escritura. Pero aquí yo no sé si habrá una coincidencia o no, pareciera que no, en el hecho de que la niña de 12 años está muriendo y la mujer que lleva 12 años padeciendo de cierto malestar, se encuentran con Jesús en un momento determinado. Y yo creo que es aquí donde nosotros podemos ver dos generaciones. Una generación más joven que puede estar muriendo y una generación más adulta que está sangrando, ya sea físicamente o ya sea emocionalmente. Yo creo que el testimonio, por ejemplo, que nos contaban aquí, que es un testimonio tremendo de vida, que nos muestra que lo que nosotros hacemos aquí no es una religión, sino que es la vida de Cristo, ¿cierto?, manifestada en medio de nosotros, pero nos muestra ese sufrimiento, esa hemorragia en el fondo que estaba experimentando una persona, una hemorragia emocional, una hemorragia frente a la vida. Dice, había sufrido mucho a manos de varios médicos, además de haber gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, sino que por el contrario iba de mal en peor. Aquí Marcos lo dice claramente, ¿cierto? Y como que no habla muy bien de los médicos. Cuando usted encuentra esto mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 8, todos sabemos que Lucas, ¿cierto?, era un médico. Lucas como que omite estos detalles de los médicos, no quiere hablar mal de sus colegas, ¿ya? Pero Marcos, que pareciera que era un hombre más impetuoso, algunos sugieren, ¿cierto?, que es ese joven que iba con una sábana ahí en el huerto de Getsemaní, sale arrancando y queda desnudo, ¿cierto? Ese es como, algunos creen que ese es Juan Marcos, ¿ya? Marcos el que escribió el Evangelio. Entonces él lo cuenta así nomás, sin mayor diplomacia. Verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, porque pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y sintió que el cuerpo había quedado libre de su enfermedad. Y el desarrollo de la historia es que el Señor se da cuenta de que alguien lo toca de una manera diferente, a pesar de que una multitud, ¿cierto?, lo está tocando y aprisionando. Hay una persona que toca al Señor de una manera diferente. Esto a mí también me habla mucho. Eso significa que mucha gente, hay una multitud de gente en el sistema religioso que sigue a Jesús, pero que no logran tocar a Jesús. Nosotros tenemos que ser aquellos que toquemos al Señor Jesucristo de una manera especial y diferente y podamos lograr un milagro de Él. ¿Cuántos quieren ser de eso? Yo quiero ser de esos. Pero yo le voy a reconocer aquí que muchas veces yo he estado en la multitud. Estamos en la multitud. Incluso a veces miramos con desprecio a aquel que se arroja a los pies de Jesús y logra tocar a Jesús de una manera especial y diferente. Y permítame usar esta palabra, y es como que le roba un milagro al Señor. Pero imagínense usted a Jairo, que está desesperado, su hija está agonizando, está muriendo, y él lo único que quiere hacer, imagínense que el Señor no iba muy rápido, porque iba una multitud con él, y él iba desesperado. Por favor, apúrate, Señor Jesús. A él no le importaba a nadie más que su hija de 12 años. Y la multitud hacía que el Señor caminara un poco lento, y además viene esta mujer y toca al Señor, y es como que le roba un milagro al Señor, y la escena se detiene en ese momento. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted siendo Jairo, mirando a la mujer con el flujo de sangre, como diciendo, ya, tu milagro no es tan importante, apúrate? Pero todas las necesidades y todos los milagros son importantes para el Señor. Verso 35 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. Hasta aquí nomás llegó
el milagro. Incluso son bien sarcásticos, son bien complicados en lo que le dicen, porque dice, ¿para qué molestar más al maestro? O sea, diciendo, ya se murió. ¿De qué te sirve hablar con el Señor Jesucristo? Sin hacer caso de lo que decían. Qué interesante es esto que nos dice la Escritura, que el Señor no escucha las otras voces. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque el Señor Jesucristo no escucha las otras voces? Las voces de incredulidad. Dice, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Qué palabra de fe tremenda. Dígale a la persona que está al lado, no tengas miedo, cree nada más. Porque escúcheme bien, la fe es dar un paso en la palabra de Dios. Y yo se lo voy a explicar. La gente del mundo cree que la fe es dar un paso al vacío, pero eso no es la fe. La fe bíblica en su mayor dimensión es dar un paso en la palabra de Dios. No la veo, pero yo la escucho. Yo le voy a explicar eso un poquito más adelante y usted va a ver cómo el Señor va hoy día a ejercitar nuestra fe. Verso 37. No permitió que nadie le acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que lloraba y daba grandes alaridos. En ese tiempo incluso se le pagaba gente para que llorara. Así que había un escándalo y todo el mundo llorando, obviamente, porque había muerto una niña de 12 años. El Señor llega y dice, no, si toda esta gente cállese, porque ella no ha muerto, sino que duerme. Y aquí el Señor está hablando fe, porque realmente había muerto. Hay gente que se confunde aquí. Realmente la niña había muerto, porque la Escritura después dice que el espíritu de ella volvió a ella. Y cuando usted duerme no es que su espíritu se salga, sino que realmente estaba muerta. Pero el Señor estaba declarando aquellas cosas que en la realidad humana eran de una manera, Él está declarando de una manera diferente. Él está declarando fe. Es como Abraham, ¿cierto? Cuando va con su hijo para el sacrificio, ¿cierto? Y el hijo le pregunta, papito, mira, tenemos todo, pero ¿dónde está el corderito para el sacrificio? ¿Y cómo le responde Abraham? No le dice, hijo, bueno, date cuenta. Saca tus conclusiones. No le dice eso, ¿cierto? Sino que él declara algo. ¿Y qué es lo que declara él? Fe. Cuando usted no sepa qué decir, declare fe. Se lo vuelvo a repetir. Cuando usted no sepa qué responder, declare fe. ¿Se fija? A veces los hijos nos preguntan cosas. Acá vemos a un padre, ¿cierto? Preguntándole. A veces los hijos nos preguntan esas cosas media extrañas, no sabemos. Cuando usted no sepa qué responder, entonces ¿qué tiene que responder? Responda fe. Y es lo que hace, ¿cierto? Entonces Abraham. Pero volvamos al texto. No sé en qué momento nos fuimos a Génesis, hermano. Estamos en Marcos. Entonces, ¿cierto? El Señor saca a toda esa gente. La gente se burla de él, él le toma la mano, hace una declaración extraordinaria, ¿cierto? Una expresión en arameo, talita kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta y después de eso él dice que la niña se levanta y él le ordena que le den de comer. Y aquí está claro, hermano, ¿qué hay que hacer cuando una persona es resucitada? Darle de comer, hermano. No, es una broma. Lo que hay que hacer obviamente es atender su necesidad. Pero ahora vamos al texto, hermano. Vamos a aplicar el texto porque, como digo, hay una palabra de Dios, creo yo, tremenda, como una advertencia para nosotros hoy día. Yo veo dos generaciones aquí en el texto bíblico. En primer lugar, una generación de gente adulta o joven, adultos y adultos que pueden estar sangrando de forma física y forma emocional. La mujer con la hemorragia estaba sangrando físicamente y emocionalmente, porque en el contexto bíblico en el que está sucediendo esto, esta mujer no solamente tenía un padecimiento horrible, porque dígame usted, seamos sinceros, creo que podemos ser sinceros aquí en este lugar, ¿cierto? Dígame usted, las mujeres, si no es algo incómodo cuando la mujer está en sus días con la regla, ¿sí? No puedo hablar mucho porque está mi esposa presente y sé que después en el hotel me va a pegar. Pero mi esposa como que se transforma en esos días. Y los hombres a veces somos lentos para discernir esto. No sé por qué siempre andamos como volando. Yo como al tercer día me doy cuenta. Entonces en ese día, imagínense, la mujer está descompuesta, se siente vulnerable, se siente incómoda, algunas hasta sucia. Por otro lado, la ley declaraba impura a una mujer que estaba en esa condición. Así que esto hacía que la mujer en el fondo estuviera en una posición muy desfavorable.
Por eso ella intentaba bajo todos los medios ser sanada. Era tan rigurosa la ley que decía que si la mujer con el flujo de sangre tocaba, un rabino no podía tocarla, porque si no era como que se contaminaba con esa impureza. Entonces imagínense que era como que, yo me imagino como que llegaba a la iglesia y el pastor la miraba y decía, no tengo que dejar que esta hermana me salude, me dé un abrazo en el minuto de conexión. Y la hermana lo perseguía y el pastor se iba por este otro lado. Y la hermana lo perseguía por ahí y como que al final la dejaban sola porque la gente se empezaba a pasar el dato. Oye, Estela, con el flujo de sangre, no la toques porque vas a estar impuro. Entonces, imagínense lo terrible de este padecimiento. Por otro lado, yo entiendo que probablemente esta situación imposibilitada que ella pudiera dar a luz. Porque había algo que estaba funcionando mal aquí, en su sistema reproductivo, en su útero. Entonces aquí nosotros miramos a una generación en la cual sus sueños están muriendo. Porque probablemente ella tenía sueños de establecer una familia, tenía sueños de tener hijos. En ese tiempo los hijos son maravillosos, pero hoy día nuestra sociedad ha involucionado tanto que hoy día la gente no se quiere ni casar ni tener hijos. No sé cómo será en Uruguay, pero en Chile está pasando esto. En Chile pareciera que estamos perdiendo la guerra frente a un sistema de pensamiento nuevo. Qué bueno que se ha manifestado en estos días. En el año pasado se manifestó terriblemente en nuestro país. Es un sistema de pensamiento nuevo, moderno, progresista, populista en muchas cosas, y donde la gente no se quiere casar, donde la gente no quiere tener hijos, pero en este tiempo tener un hijo era algo maravilloso, era algo increíble, estaba muy bien visto. Ellos tenían presente el texto bíblico donde dice, cierto, que herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Entonces imaginemos a una mujer que sus sueños cada día que pasa están muriendo. Cada día que pasaba el reloj se aceleraba en el fondo para que sus sueños no se cumplieran. 12 años. Por otro lado tenemos a un padre que después de disfrutar 12 años de una tremenda bendición, llega a un momento donde la crisis más terrible de su vida y lo más valioso que él tiene en su vida, que era seguramente su hija, está por perderlo. Ni Dios quiera usted perdiera lo más valioso de su vida. ¿Qué es lo más valioso para ti, hermano? ¿Qué es lo más valioso de tu vida? Si Dios te lo quitara por su voluntad soberana, ¿seguirías siendo fiel? ¿Seguiríamos siendo personas fieles? Y tenemos una tercera persona, ¿cierto?, que es la hija de Jairo y que representa a esta generación joven. Yo cuando recibí esto, hermano, mis hijos tienen 6 y 8 años. Son niños todavía, son bien inquietos, los dos son machitos revoltosos. Pero yo sé que yo tengo días determinados para sembrar en ellos algunas cosas que tienen que dar un fruto tremendo en su adolescencia. Si yo no hago eso, seguramente la fe de mis hijos puede morir, como la fe de esta niña murió. Yo pienso que nuestros hijos es como el tiempo de Daniel. Daniel fue llevado, ¿cierto?, a Babilonia. Que el imperio babilónico, ¿cierto?, era un imperio muy sofisticado, muy avanzado, donde estaba el rey Nabucodonosor, que su nombre significa algo como servidor de Nabu, y Nabu era el dios de la literatura y de la escritura, es como de la educación. Yo creo que el sistema babilónico, aun cuando no está presente hoy día, físicamente sí es un sistema espiritual, es un sistema de pensamiento que está posicionado particularmente en la educación. Y donde nuestros niños, así como Daniel, un día van a ser llevados a ese sistema. Nos pasaba en Calama, en la ciudad donde yo vivo una ciudad muy pequeña donde antes no había universidad. Entonces todos los niños tenían que ir a estudiar a otra universidad a unos 300 kilómetros donde vivíamos. Y pasaba que a veces los niños de la iglesia que habían conocido a Dios, que tenían una forma de vestirse, una forma de pensamiento, iban a estudiar, orábamos por ello, estaban allá y cuando volvían eran irreconocibles. Uno no sabía qué es lo que eran. Se vestían de una manera extraña, hablaban cosas, su fe había sido totalmente destruida, sus pensamientos habían cambiado brutalmente, y es porque lamentablemente no tuvieron la determinación de hacer lo que hizo Daniel. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey.
yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Yo soy un servidor de Dios, pero yo vivo para mis hijos. Yo vivo para darle lo mejor a mis hijos. Todo lo que hago tiene que ver con servir a Dios y con darle lo mejor a mis hijos. En eso somos socios con mi esposa. Nosotros nos hemos postergado nosotros mismos, hemos estado dispuestos a que nuestros propios sueños mueran con tal de que los sueños de nuestros hijos no mueran. Y yo quiero la mejor educación para mis hijos, pero yo tengo que hacer una tarea de tal manera que yo marque su corazón, o que permitir que Dios marque su corazón, para que cuando ellos vayan a ese sistema babilónico, su fe no muera. Pero la advertencia que vino a mí hace un tiempo atrás es que a veces nosotros no nos damos cuenta que aunque nosotros seamos un principal en la sinagoga o una persona involucrada en la iglesia, pudiera pasar que nuestros hijos mueran en casa. Es una advertencia que vino a mí y yo vengo hoy día convencido de parte de Dios de darte esa advertencia. No dejes que la fe de tus hijos muera en casa. No dejes que pase eso. Los pastores aguayos dicen que la paternidad tiene dos objetivos. El primero, enseñar la moralidad, excelencia moral. Pero eso no es el único desafío, porque hay gente atea que tiene un excelente estándar moral. El segundo desafío es que sean sensibles espiritualmente. Escuche bien, en el desarrollo de su paternidad usted logre dos cosas: excelencia moral y que sean espiritualmente sensibles, es decir, que teman a Dios. Y eso tenemos que lograrlo, a veces nos cuesta. Nosotros, por ejemplo, tratamos de enseñarle a nuestros hijos que el domingo es el día de la familia, que vamos a la iglesia, que después vamos a cenar a un restaurante, le enseñamos a orar por los alimentos, y como son niños, a veces como que empiezan a jugar en la hora de la oración. Estamos orando nosotros, ellos ponen sus manitos así para orar. Usted lo ve en la foto, ahí se ven santitos, pero no son tan santitos. Y ponen su manito así y están orando y de repente hacen un ruido en la oración. Entonces, no haga eso, lo retamos. Y se ríen ahí, se dicen una cosa, el otro se ríen. Pero cuando es de noche y hay un ruido extraño afuera, se convierten al tiro. Papá, ora, por favor. Cantemos una canción. ¿Cuál? ¿La de los Teletubbies? No, la de Dios. Cantemos una de Dios. Se fija que hay como que se hacen cristianos al tiro. ¿Y sabe por qué? Porque ellos ya tienen que tener desarrollada esa sensibilidad espiritual. Ellos tienen que saber que Dios existe y que Dios es real. Y a veces nos han sorprendido, ¿cierto?, que oran. Porque la oración para los niños tiene que ser una cosa como muy espontánea. Nosotros a veces oramos, por ejemplo, yo no oraría a veces por una mascota o por una cosa así un poco irrelevante, según yo. A veces mi estructura religiosa me impide ver eso. Pero ellos no lo ven así. A veces vamos caminando, ven un perrito cojo, ponen su manito así y se ponen a orar por el perrito cojo. ¿Se fija? Tenía un sobrino, por ejemplo, que lo hacían orar por los alimentos y él oraba por, no sé si ubican acá los Power Rangers. Él oraba por los alimentos y oraba para que los Power Rangers no perdieran. Y por eso los Power Rangers nunca perdieron. ¿Se fija? Por la oración de ese sobrino. Ellos incorporan la oración. Pero avancemos. Veamos el contexto de la situación de esta generación. Primero, era una hija única. Tenía 12 años. Y Jairo era el presidente de la sinagoga. A pesar de estar involucrado, podemos decir, en la vida de iglesia o la vida de la sinagoga, su hija, que era lo más preciado, estaba muriendo. Y yo creo que la advertencia, casi en un sentido profético para este día, es que tenga cuidado que sus hijos no mueran en casa. A veces nosotros podemos estar muy involucrados y hay cosas tan sencillas que nosotros no hacemos. Me pasó también hace unos días atrás, justo cuando vino esta palabra de Dios. Yo soy un hombre que amo la palabra de Dios, que he gastado muchos años de mi vida estudiando, que me gusta mucho la interpretación bíblica, trato de ser lo más riguroso en mi interpretación, todo eso. Pero llegó un momento que no me había dado cuenta. Yo llevaba a mis hijos a que los cuidara mi mamá. Mi mamá es una mujer de Dios tremenda. Y ella le hacía unos juegos bíblicos a mi hijo, con el propósito de ejercitar su lectura y que obviamente leyeran la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Le dejaba unas tarjetitas y le dejaba pistas para que él fuera encontrando después un tesoro. Entonces él tenía lo obligaba a leer,
Mi hijo, como digo, tenía como 7, 6 años, lo obligaba a leer y también lo obligaba a leer ciertos versículos bíblicos para que él encontrara el tesoro. Entonces cuando yo llegué, lo fuimos a buscar y llegué y estaba mi mamá jugando con eso, como que Dios me habló y como que me dijo, oye, tú nunca te has sentado con tu Biblia, porque claro, yo creo que todos nosotros tenemos una Biblia de niños para enseñarle a los niños, le mostramos un video, le contamos las historias bíblicas, pero nunca yo me había sentado con mi Biblia, la que uso yo, una Biblia, podemos decir, para adultos, y transmitirle eso a mi hijo, siendo un pastor que supone que ama la palabra de Dios. Como que fui confrontado por eso. Y dije, esto tiene que cambiar. Así que un día íbamos en el auto y le empecé a hablar y le dije, ya hijo, a ver, ¿tú sabes la Biblia? ¿Tú pones atención en la clase de la escuela que hacemos en la iglesia? Sí, me dijo, bueno, a veces se porta ahí nomás. Entonces dije, ya, vamos a hacer un interrogatorio bíblico. ¿Cuántos testamentos tiene la Biblia? 2 me dijo. Va bien, dije yo. ¿Cuáles son? Escuche lo que dijo, mire. El antiguo y el avanzado. Y yo le dije, pero ¿cómo, chamullento? Chamullento no es una mala palabra acá, ¿cierto? No. Dije, pero ¿cómo, chamullento? ¿Cómo que el antiguo y el avanzado? Sí, me dijo, sí está el antiguo y el avanzado. O sea, me di cuenta que, imagínese, en una cosa tan sencilla, a veces uno se da cuenta que uno no está transmitiendo la vida de Jesús a sus hijos y la fe de nuestros hijos puede morir. Yo he visto morir la fe de hijos de pastores, de grandes líderes que han dado su vida en la iglesia, que están ahí, son el principal de la sinagoga, pero en algún momento no se dan cuenta que permiten que algo suceda y que la fe de sus hijos muere. Entonces analicemos esta primera generación. Esta generación, la fe de esta generación está muriendo. Es una generación joven, es una generación adolescente por la cual nosotros tenemos que preocuparnos. Los pastores aguayos también nos dicen una frase muy fuerte, dice: toda la basura que siembres en tus hijos en la niñez, te la van a devolver multiplicada en la adolescencia. ¡Wow! Es tremenda esa declaración, yo no sé si la han escuchado. Pero cuando a mí me dijo eso, me llegó a dar miedo. Me llegó a dar miedo de decir, yo quiero ser un buen padre. Yo quiero desarrollar esa fe en mis hijos. Es una generación, si vemos aquí, que quizás no va a ir a buscar a Jesús. La niña que está muriendo no fue a buscar al Señor Jesús. Está imposibilitada de ir a buscarlo. Entonces tenemos que entender que quizás nuestros niños, nuestros hijos adolescentes no van a ir a buscar al Señor Jesucristo, sino que somos nosotros los que de alguna manera tenemos que hacer algo para que el Señor Jesucristo venga a la vida de ellos. Pero la pregunta es, ¿qué cosas están matando la fe de nuestros hijos? ¿Qué cosas pueden estar matando la fe de nuestros hijos? Y en esto, mire, yo creo que no tenemos que ser apocalípticos, pero sí tenemos que ser personas que podamos discernir lo que está sucediendo. La maldad en el mundo ha avanzado mucho. La maldad se ha hecho sofisticada. La maldad ha avanzado. Y como digo, esto no se trata de irnos a meter en un búnker y ser cristianos apocalípticos que huyan de todo. No. Estamos en este mundo y tenemos que ser luz en este mundo. Yo hace un tiempo atrás entendí, hermano, que en nuestros templos, en nuestras reuniones, se enseñan cosas tremendas. Verdades de Dios increíbles. Hablamos del perdón, de la restauración matrimonial, se dan principios matrimoniales increíbles, tremendos, pero que quedan muchas veces encerrados en las 4 paredes de nuestros templos. Y es por eso que nosotros hoy día, como decía el pastor, tenemos que entender que tenemos que llevar esto que es un tesoro hacia afuera. Una forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Y la gente llega, no se da ni cuenta cómo va llegando allí. Como también les contaba el pastor, yo por ejemplo, mi canal no es un canal de prédicas, pero es un canal donde la gente sabe que yo soy un cristiano. Sabe que soy un hombre de familia, saben que soy un padre, saben que amo a Dios, saben que amo a mi esposa y saben que soy un pastor, que soy un hijo de Dios. Eso llama la atención tremendamente a algunas personas. Me dicen, ¡ay, qué extraño! Yo me recuerdo una vez estuve en una conferencia de youtuber y ¿cuál de todo era más extraño? Todos eran extraños. Y era pura gente joven, unos del tarot, una gente totalmente extraña. Y yo me sentía tan raro, decía yo como que no encajo acá. Y vi una señora con un caballero ahí. Dije, estos son los que se parecen más a mí. Me acerqué a ellos y eran de un canal de tejido.
Imagínense, ahí estábamos un carpintero y una que tejía. Y los mirábamos a todos y decíamos, nosotros nos enchufamos acá. Esta es otra generación. Todos jóvenes hablaban acá y todos muy liberales. Y después llegó un youtuber que tiene un canal que se llama Metal Chef. Es un metalero así, con un pelo largo así, y es un chef. Y empezó a preguntar, dijo el bacán, ¿y tú qué así? Me preguntó a mí. Yo le dije, no, mira, yo soy pastor y soy carpintero. Ah, vos sí que soy raro, me dijo. O sea, estos de acá son normales, pero tú soy lo más raro que hay acá. Y se fija, y en ese sentido entendemos que nosotros tenemos que hacernos relevantes, tenemos que plantarnos en una plataforma en la que nosotros podamos compartir a Cristo. Pero nada de esto servirá si estamos en la iglesia, si estamos en las cosas de Dios, si estamos en la sinagoga y no nos damos cuenta que la fe de nuestros hijos puede estar muriendo. Entonces aquí vemos una segunda generación, y es la generación que está sangrando, es la generación de gente adulta. Esa generación puede estar sangrando física y emocionalmente. Es una generación de gente adulta, generación de gente que conoce las cosas de Dios, pero a pesar del conocimiento que tienen de Dios, es una generación que sangra. Es una generación que debe ir de tal manera que deben tocar a Jesús, como lo hizo la mujer con la hemorragia. Es una generación que debe rogar para que Jesús entre a su casa. Y aquí le quiero decir otra cosa. Una cosa es venir con tus hijos a la iglesia. Seguramente Jairo iba con su hija a la sinagoga. Una cosa es venir a los servicios con tus hijos, pero una cosa diferente es hacer que Jesús venga a tu casa. No sé si me doy a entender. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como generación a pesar de ser una generación que sangra? Porque aquí yo creo que convergen estas generaciones. En el año 12, imagínese usted, una mujer comienza su crisis hace 12 años. Son 12 años clavados de crisis, desesperanza, dolor, angustia, donde no hay una solución. Por otro lado, en Jairo, al comienzo de esos 12 años comienzan sus mejores 12 años. Imagínese usted un padre con una hija maravillosa y bonita. Es como los hermanos que presentaron a su hija. Sí, como que les comienza la alegría. Una alegría indescriptible, algo increíble. Pero justo cuando han pasado esos 12 años, y yo por eso digo que no creo que esté en lo místico de darle un significado al número 12, sino de entender cómo en un momento determinado la gente puede converger en un momento de Dios. Y en la iglesia pasa eso. Quizás aquí hay gente que ha caminado por 12 años de crisis, como una hermana. Quizás otros vienen caminando de 12 años de abundancia. Pero toda esa generación de gente converge en el mismo momento de Dios. Una mujer, 12 años en crisis por una hemorragia. Un padre que camina 12 años en felicidad, pero justo al final de los 12 años su hija está muriendo. Y una niña que quizás no se da cuenta, pero justo está muriendo al final del año 12. Entonces creo que esto nos involucra a todos, nos involucra a esta generación. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer entonces esta generación que no tiene que dejar que su hijo muera? Es una generación que tiene que ir y en primer lugar acercarse a Jesús. Tenemos que entender, yo he entendido, mis hijos no se van a acercar a Jesús si yo no me acerco a Él primero. Y puedo traer a mis hijos al templo, pero una cosa muy diferente es provocar que el Señor Jesucristo venga a mi casa. Y que eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que Él venga a mi casa. Y es lo que hace Jairo. Y cuando llega el Señor a la casa de Jairo, lo primero que hace es pedir que las voces incorrectas se callen. Entonces, esto a mí me hace pensar que la fe, lo que puede apagar la fe de nuestros hijos, o lo que puede matar la voz de nuestros hijos, no sé si me puedo bajar, lo que puede matar la fe de nuestros hijos son las voces incorrectas. Y aquí yo creo que nosotros no podemos subestimar la maldad. Mis hijos, por ejemplo, son de la generación nativa del YouTube. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu youtuber favorito? Germán Garmendia. No, el carpintero del desierto, le tengo que decir. Ellos ven YouTube más que la tele. Y a veces no hay control en lo que ven.
Una vez mi hijo vio un video de un fatality, se llama un fatality de un juego que se llama Mortal Kombat. Y donde dos hombres toman a una mujer y uno la tira para allá y otro para acá y se ve como la columna vertebral. Mi hijo habrá tenido unos 4 años. Y cuando vio eso quedó impactado. Y yo le dije, ¿qué viste en YouTube? Porque el YouTube te va tirando videos. ¿Y qué viste? Me dijo, no, vi 2 hombres malos que agarraron a una mujer y la descuartizaron. Y quedó impactado. Entonces, nosotros no podemos subestimar la maldad hoy día. Usted tiene que tener cuidado. Como digo, esto no se trata de ser apocalíptico. Pero sí se trata de discernir que hay voces que no pueden estar en nuestro hogar, porque esas son las voces que pueden matar la fe de nuestros hijos. Y nada nos servirá venir con nuestros hijos a la iglesia si en casa la fe de nuestros hijos igual va a morir. Lo que tenemos que hacer es acallar esas voces incorrectas, como el Señor dijo, no escuchó esas voces. Habían voces que ya habían declarado muerte. Hay voces que ya han declarado muerte sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos. Entonces usted tiene que entender eso. Y qué importante también es entender que nosotros somos los que nos tenemos que acercar a Jesús y hacer que Jesús venga a nuestro hogar para que Él pueda tocar a nuestra siguiente generación. Yo he entendido esto, hermano, en relación a que Dios es un Dios generacional. Dios siempre va a buscar un referente generacional para llamar a la siguiente generación. Se lo vuelvo a decir. Dios siempre va a llamar a un referente generacional para llamar a la siguiente generación. Cuando usted ve la vida del rey Ezequías, dice que era hijo de David. Pero David genealógicamente no era su padre. Lo que pasa es que el padre y el abuelo de Ezequías eran todos malos, no salvaba a nadie. Entonces Dios no tenía un referente generacional de línea directa para llamar a Ezequías, sino que tuvo que mirar a David. Entonces yo lo he entendido esto así. Yo quiero que un día Dios llame a mis hijos. Yo le puse a mi hijo Alejandro, primero porque considero que es el nombre más bonito de la tierra. No, es broma. Alejandro significa ayudador de hombres. Y yo le puse a mi hijo por herencia y propósito Alejandro. Quiero que seas el hijo de Alejandro Morales. Y él se siente orgulloso de eso. A veces vamos por ahí y dice, mi papá es el carpintero del desierto. Hay gente que no entiende nada. ¿Qué será eso? Y él con orgullo le dice, mi papá es el carpintero del desierto. Un día estábamos trabajando en una casa de un doctor cubano que gana una barbaridad de plata. Y el doctor le preguntó, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser carpintero, le dijo. Y él lo encontró como poca cosa. Le dijo, no, ¿cómo va a ser carpintero? Y yo le dije, bueno, si él va a ser carpintero, tendrá que ser el mejor carpintero del mundo. Porque no importa el oficio en el fondo, sino que importa la plataforma en la que uno va a posicionar a una siguiente generación. Entonces, yo quiero que Dios llame a mis hijos. Pero Dios me está pensando a mí y a mi esposa en usarnos como referentes generacionales para llamarlo. Esto usted lo ve en la Biblia. Cuando Dios se le presenta a una siguiente generación, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Después sigue, yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo Abraham. Es decir, que cuando Dios llama a una siguiente generación, Dios busca un referente generacional, a no ser que esa generación anterior sea una generación mala. O sea, el día en que Dios tenga que llamar a mis hijos, a mi hijo Alejandro, a mi hijo David, yo espero con orgullo y con temor de Dios, que Dios le diga a mis hijos, le diga, Alejandro, yo soy el Dios de tu padre Alejandro y de tu madre Krasna. Yo espero así. Yo digo, oh, misión cumplida. Lo logré. Todo lo que hice en la vida valió la pena. Pero si yo fallo, y hay posibilidad de fallar, hay posibilidad de que el sueño de Dios se muera, porque todos a veces hemos transitado por un periodo de la vida donde sangramos. Pero esta mujer 12 años la gobernó un problema, una crisis, pero aún así se tiró a los pies de Jesús y fue sana. Tenemos a otro que 12 años lo gobernó la bienaventuranza, la bendición, pero aún así vino la crisis a su vida, igual se tiró a los pies de Jesús y hizo que el sueño que estaba muerto resucitara. Entonces, cuando Dios llame a mi siguiente generación, yo espero, mi vida estará en el máximo en ese momento. Cuando Dios le diga a mis hijos y me use a mí y a mi esposa como un referente generacional, yo soy el Dios de tu padre Alejandro, el que es pastor, el carpintero del desierto. Y yo digo, misión cumplida. Si yo fallo,
estoy seguro que Dios va a decir otra cosa. Yo soy el Dios de tu abuelita Bessie. Y me saltó a mí. Cuando Dios llame a tu siguiente generación, ¿qué va a decir? Yo soy el Dios de tu vecino. Porque de tu casa no encontramos a nadie. Qué triste es que a veces hay hogares donde Dios no tiene un referente generacional para llamar a nadie. Entonces, o nuestros hijos escucharán la voz de Dios para que alguien les llame, para que Dios les llame, usándonos a nosotros como referente generacional, o sucederá que otras voces pueden matar la fe de nuestros hijos. Y aunque usted y yo estemos sangrando por la vida, de nada nos va a servir. Qué triste sería eso. Yo no quiero ser un pastor con mis hijos en el mundo. Yo no quiero eso. Yo vivo para mis hijos. Yo sirvo a Dios para que mis hijos un día conozcan al Señor. Yo no sé si serán pastores, no lo sé, eso lo sabe Dios. Pero lo que sí quiero es que ellos conozcan a Jesús y se rindan a Él. Entonces lo primero que hace el Señor es echar las voces. No, voces de incredulidad, voces de muerte. Increíble que incluso dentro de sus mismos discípulos, Él no llevó a todos. Parecía que hasta habían discípulos que dudaban, también los dejó afuera. Y después cuando llega a la casa, echa para afuera la tía, la vecina, la suegra, para afuera, todo. Solamente, ¿es así que echarla afuera? No, mentira. No hay que hacer eso, hay que dejarla en el hotel. No, es broma, es broma. La cosa es que echa todas esas voces y a Él los invita a creer. Eso dice el texto, dice que llegó la gente diciéndole, oye, ¿para qué vaya a molestar al Señor si ya murió tu hija? Ya murió. O sea, te murió la vida, te murió el sueño, te murió todo. Porque si te muere tu hijo, tu hija de 12 años, se murió todo. Pero el Señor dice que ignoró esas voces. Y ahí le da una palabra. Ayúdame, hermano. Gracias. Fernando, ¿cierto? Dios te bendiga, hermano. Estoy sangrando acá, pero... La cosa es que el Señor acalla las otras voces, las ignora, que son las voces de incredulidad, las voces de muerte, y luego le dice a él, tan solo cree. Y ahí viene la fe, que es dar un paso en la palabra de Dios. Y aquí quiero terminar con esto. La fe no es simplemente creer por creer. Si no, habría gente en el mundo que cree eso. Hay algunos que dicen que son científicos y creen en la evolución. A veces se necesita harta fe para creer en la evolución. Pero la fe verdadera es dar un paso en la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo Jesús con Jairo. Le está diciendo, tan solamente cree. ¿Tú crees? Atrévete a dar el paso. Sigue conmigo, no escuches esas voces. Entonces, eso es la fe. Es dar un paso en la palabra de Dios. Déjeme explicárselo para que usted lo entienda. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo resucita muertos? ¿Usted lo cree? Levante la mano si usted lo cree. ¿Sí? Muy bien. Baje su mano. Pero ahora quiero ponerlo en un terreno de lo real, de lo más cercano. Imagínese usted llega a su casa hoy día y ni Dios quiera le avisan que un vecino ha muerto. Y usted tiene que ir como cristiano a dar una palabra ahí. Usted toma su Biblia, dice yo voy a ministrar ahí el amor de Dios. Y usted va y entra a la casa donde está la persona que falleció. Acá ocupan el término finado. ¿Sí? Finado. Y ahí está el finadito en el cajón. Usted entra y cuando va entrando usted siente la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla al corazón? Usted siente la voz del Espíritu Santo en ese momento y que le dice, resucita al muerto. ¿Somos gente sincera y real acá? ¿A cuánto le costaría obedecer esa instrucción? Que levante la mano. A mí sí. Yo no soy un súper... Aquí estoy yo, entraría así. No. A mí me costaría. Imagínese, usted va entrando ahí, usted va a ver al vecino, está la vecina llorando ahí, el finadito, y de repente tú vas entrando y sientes la voz del Espíritu Santo que te dice, resucita al muerto. Usted entra, va a ver el cajón, ahí está el finado, con ropa de finado, está muerto. Usted mira a la vecina que está llorando y le dice, vecina, el Señor me está diciendo que lo resucite. La vecina le dice, no, déjelo ahí nomás, ¿para qué lo vamos a ver? Ahí nomás, tranquilito.
Suele pasar, te dice salvado. No, pero imagínese, usted se acerca y nuevamente la voz del Espíritu Santo te dice, resucítalo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo resucita muertos? ¿Le costaría o no? Sí, pero ¿por qué? Si usted antes dijo que usted creía. Bueno, ¿cree o no cree? ¿O cree que cree? Y ahí viene entonces la acción. Que la fe verdadera es dar un paso en la palabra de Dios. Entonces imagínense usted, primera voz entra, segunda voz en el cajón, y usted dice, no, son rollos míos. Ahí vienen las voces, ¿se fija? No, nada que ver, lo que pasa es que escuché a ese pastor chileno, es medio loco, no. No, es que el pastor Andrés, nada que ver. Voy a llamar al pastor. Y el Señor dice, no llame a ningún pastor. Usted ahora vaya y resucite al muerto. Y usted dice, ya, esto es locura, el reino de Dios, ya lo hago igual. Porque usted tiene la duda, ¿o no? Están las voces ahí. Y si así el ridículo, y si es una idea tuya, y si no pasa nada, vienen esas voces, ¿no? Entonces imagínese, usted se pone allí, se pone ahí una posición media profética. A ti muerto, en el nombre de Jesús, levántate. Y se imagina que el muerto se levanta. ¡Fua! Yo lo veo, salgo arrancando. ¡Ah! Me salgo huyendo, hermano, me daría miedo al tiro. Pero dígame usted, después de eso, después de ese suceso, pongamos, el muerto resucita. Después de eso, ¿usted tendría una pizquita de duda en que Dios es capaz de sanar un cáncer? ¿Tendría usted duda? ¿Por qué no? Porque la fe es dar un paso en la palabra de Dios. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero ahí el término en el texto griego no es logos, sino que es rema. Y eso significa que la fe viene por el oír, y el oír lo que Dios está diciendo. Entonces, cada vez que Dios nos pone en una circunstancia como esta, no es para que nuestra duda nos sepulte, sino precisamente lo contrario, es para que nosotros demos otro paso más en la palabra de Dios y tengamos más fe. Después de eso, Jairo, imagínense quién fue Jairo. Yo creo que muchas veces Dios no hace estos milagros con nosotros porque nosotros somos muy inmaduros. ¿Se imagina, a usted le pasa? ¿Usted se congregaría de nuevo? No, me hago mi propia iglesia. Juan el resucita muertos a las naciones. ¿Pasaría eso, no? Porque así de inmaduros somos. Con menos, claro, hay gente, no, es como decía un pastor, a este no lo ungieron, simplemente entró a la cocina, le saltó un poco de aceite y con esto se ungió, listo, a las naciones. Con menos pasa, ¿verdad? Tiene el pastor. Pero déjeme terminar. Yo creo que hay un peligro de que nuestros hijos, de que nuestra siguiente generación muera, la fe de ellos muera en casa. Creo que hay un plan del enemigo sobre ellos, en lo que ellos ven, en las voces que ellos escuchan. Por otro lado, creo que está la voz de Dios que quiere llegar a ellos, pero Dios necesita un referente generacional. Dios necesita decir, yo soy el Dios de tu padre y de tu abuelo. O acallamos esas voces que matan la fe de nuestros hijos o de una siguiente generación, o hacemos lo contrario, acallamos esas voces y hacemos que Cristo venga a nuestra casa y Él resucite todo lo que se ha muerto. Amén. Créalo, porque para el que cree, todo es posible. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos esta palabra le ha resucitado el corazón? Quiero que cierre sus ojos por un instante y ahora ponga fe a la palabra. Ponga fe a la palabra. Todos nosotros portamos una palabra de Dios. Somos una palabra. Nuestra vida es el resultado de una palabra. Pero quizás circunstancias y adversidades, voces de incredulidad, te habían estado confundiendo, te habían estado matando.
estabas a punto de perder la esperanza, yo creo que esta palabra vino en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén? Si que donde estás, levanta tu mano y confiesa la palabra. Comienza a confesar la palabra con tu boca. La fe viene por el oír y el oír la palabra, pero se activa cuando uno la cree en el corazón y la confiesa con la boca y declara así: Dios está haciendo algo en mi vida. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Él habló que iba a usar mi vida no solo para ser bendecido. Ser bendecido es la mitad del camino. Ser de bendición es el destino final. Hay sueños, hay proyectos, hay diseños de Dios que han estado ahí paralizados y Dios te está diciendo: es el momento, ha llegado la hora, este es el tiempo. Así que ahí donde estás, por la fe comienza a saludarlo, comienza a recibirlo. No un sueño egoísta, no un proyecto individual, no para ti mismo, sino aquello que Dios ha sembrado para bendecir a otros, para tocar a otros. En el campamento de jóvenes, el Señor hablaba acerca de la unción para sanar a otros, para liberar a otros. Y hoy Dios ha soltado una unción para darle vida a otros. Así que captúrala, recíbela. Ahí donde estás, adoremos por un minuto más. Y que esta palabra se haga vida en tu carne, se haga vida en tus huesos, se haga vida en tu espíritu. Que esta palabra sea legado para tus hijos, que encuentren en ti a un hombre y una mujer de fe. Que tus hijos y tus generaciones puedan reconocerte como su referente. Yo quiero eso para mi casa. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mi familia y mi descendencia. Sí, Señor, lo quiero. Y sé que es tu gloria, sé que es tu presencia que nos consume en esta noche. Nos consume.